En mi familia se creció con la idea de que hay posibilidad de padecer esquizofrenia hereditaria por parte del lado de mi mamá, ya que su padre, o sea mi abuelo, entró en esa condición y todo empezó por la llegada de un supuesto cartero que juraba que era un emisario de la muerte y daba aviso cuando venía por las vidas de las personas. Pero tuvieron que pasar casi 25 años para que los nietos darnos cuenta que no era por allí la cosa, tenía que ver más con el ocultismo. Todo empezó cuando arrancó el nuevo servicio postal en México a mediados de los 80s y mucha gente empezó a mandar cartas a parientes lejanos solo por la novedad de hacerlo, y en la delegación donde vivíamos era común que el cartero pasara por las mañanas a dejarlas. Mi abuelo trabajaba en una tapicería por el barrio y como tenía el hábito de fumar siempre, lo veías en el balcón de su trabajo, echando un cigarro cada 3 horas y de paso echando chisme. Una mañana él dice que llegó una moto de las cartas y dejó una en la puerta de la vecina que vivía enfrente de la tapicería. Mi abuelo dice que era un señor en moto, como cualquier otro, pero que haciendo memoria se dio cuenta que en esa ocasión 2 perros callejeros que vivían en la cuadra no lo corretearon, que era algo muy común que hacían con los demás carteros. Para el segundo cigarro salió la vecina y mi abuelo le dijo que le dejaron una carta. La señora la tomó y se metió a su casa. El turno acabó y todo muy normal, pero cuando mi abuelo llegó a la mañana siguiente al trabajo, estaban varios vecinos afuera de la casa de la señora de la carta y afirmaban que hace unos minutos escucharon unos gritos muy feos y que le hablaron a la gendarmería, pero no se veía para cuándo. Mi abuelo y un vecino se brincaron y encontraron a la vecina sin vida, pero no se presentaba lastimada ni mucho menos. Durante toda la semana se estuvo hablando de la situación, de qué fueron esos gritos que se escucharon antes, pero nadie sabía nada. Esa señora era muy amiga de un señor que vivía a 3 casas, y fue extraño que en todo el proceso del día que falleció y se hizo el velorio, él jamás salió a mostrar su pésame ni mucho menos. De hecho, hasta se empezó a decir que eso era muy sospechoso, pero todo cambió cuando otra mañana, igual cuando mi abuelo fumaba, vio llegar un cartero. De nuevo los perros no lo siguieron, es más, ni se le arrimaron a olerlo, y de la misma manera dejó una carta, ahora en la casa de ese señor. Ese día mi abuelo se quedó a trabajar hasta noche, con más personal tapizando un encargo grande, cuando empezaron de nuevo a escuchar ruido de multitud de gente, y asomándose por la ventana vieron que los vecinos estaban afuera de la casa del señor, y él yacía sin vida en su cochera, estaba sin ropa y boca abajo. Mi abuelo enojado salió con una tela y se brincó a su cochera y lo tapó, y ahora sí presionando, hablando a la gendarmería, y cuando llegaron, pues no había nada que perseguir, y como el vecino no se veía con marcas de violencia, seguro pensaron que seguro fue un paro cardíaco, pero eso ya lo sabrán cuando lo revisen en el forense. Mi abuelo llegó a la casa y le contó a mi abuela de que solo en 2 semanas llevan 2 vecinos que estiran la pata de la misma cuadra. Pasaron solo 2 días y en el fin de semana que mi abuelo descansaba de su trabajo y estaba haciendo talacha a su auto afuera de la casa, cuando escuchó el ruido de la moto y al ver que era el mismo cartero que había visto en su trabajo, llegó a la casa de un vecino y para su suerte este mismo iba saliendo de su cochera y mi abuelo vio toda la acción y jura que todo fue verdad, que el de la moto sin bajarse de ella estiró la mano para darle la carta al vecino, pero él le gritó algo y no la quiso tomar. Entonces el cartero simplemente se la aventó a los pies y cuando quiso arrancar la moto, el vecino se le dejó ir a los golpes tratando de tumbarlo de la moto, pero dice mi abuelo que el cartero solo levantó la mano y como si fuera aventado con el puro aire, el vecino se fue a dar hasta la puerta de lámina de su casa, que estaba a unos 3 metros de distancia. Como el golpe fue muy ruidoso y fuerte, mi abuelo salió el quite. Cuando se acercó, el cartero de la moto arrancó y se le peló. Y mi abuelo, ahora tratando de auxiliar al vecino, él con sus últimas fuerzas agarró la carta que tenía en sus manos, la hizo bolita y empezó a restregarla en una maceta que tenía a un lado, hasta que se molió y rompió, y así como así, se dejó de mover y se quedó sin vida. Mi abuelo se puso como loco, salió corriendo y gritando que un cartero del servicio postal le había quitado la vida al vecino, y rápido le hablaron a la autoridad. Mi abuelo quedó muy alterado y mi abuela lo metió a la casa y le dio a tomar un té para los nervios, pero entre que se calmaba, como si fuera un balde de agua helada, recordó que los 2 vecinos de su trabajo que habían fallecido con anterioridad habían recibido una carta, posiblemente del mismo cartero,
y eso le empezó a dar como un ataque de pánico, hasta que al seguro fue a dar de lo tembloroso que se puso. Pasaron 2 días cuando mi abuelo ya estaba descansando en casa. Él ya tenía 69 años y fue el momento que le empezaron en la familia a decir que ya no trabajara y se pensionara para que cuidara su salud. Pero fue peor porque después de ese episodio dejó de trabajar, pero ahora lo pasaba en casa sin nada que hacer y siempre estaba en la cochera o desde la ventana vigilando que no se parara ningún cartero, y cuando lo hacía, rápido se iba a la calle y los confrontaba diciendo que ellos son gente peligrosa y los corría con el bat de béisbol. Poco a poco mi abuelo empezó a perder la cordura, y cuando ya todo fue irreparable, fue el día que don Rómulo, el que era un señor, también vecino de la cuadra, que tenía 96 años y ya estaba en las últimas, le mandó a hablar a mi abuelo y le dijo que se ponga abusado, porque este es el año donde se tiene que pagar la deuda, y como verá, ya se estaban llevando a todos. Mi abuelo se quedó muy frenético después de esa charla, que de nuevo llegó a dar al seguro por otra crisis de nervios. Mi abuelo falleció 2 semanas después que lo trajeron a la casa de su segunda crisis. Mi mamá lo encontró en la cochera, en su mecedora, comiendo semilla de girasol, ya sin vida, y con la mano bien apretada. Y dentro de su vaso, donde siempre se servía miel con limón y agua tibia, era lo que podía ser una carta u hojas de papel, pero ya estaban casi desintegradas. En la familia lo vieron en parte como un alivio, porque en verdad mi abuelo sufrió mucho ese tiempo. Lo del cartero pasó a ser como un mito urbano en el barrio, pero el mundo es muy pequeño, porque yo, cuando entré a estudiar al UNAM, me tocó conocer a un profesor del departamento de letras, y después de una clase, platicando, salió el tema de la situación que desgraciadamente vivió mi abuelo, los vecinos que fallecieron y el drama que se hizo en el barrio, y mientras contaba mi historia, el profesor me dijo que si vivía en tal zona, y me dio santo y seña de mi cuadra. Le dije que sí, que cómo sabía eso, y el profesor me dijo que no sabe si es prudente decirme, ya que involucra seguramente a un pariente mío, pero yo la verdad, siendo sinceros, no tuve mucho contacto con mi abuelo, como para sentirlo muy personal, así que le dije que no hay bronca, que me dijera. Resulta que el profesor, cuando estaba haciendo la materialidad de una clase de sociales, dio con un famoso grupo de ocultistas que se reunían en los años 60, precisamente a 2 cuadras de mi barrio. La información que encontró era de otro estudiante que muchos años atrás ya le había avanzado ese tema y hasta estuvo presente en un par de reuniones donde hacían misas negras y rituales pidiendo favores a un supuesto demonio que a grandes rasgos estaba viviendo en la Ciudad de México desde la época del virreinato y venía de Europa en las galeras de las milicias. Era toda una historia muy densa y lo tenían mecanografiado. Lo sé porque me lo prestó y lo leí. Una primicia muy marcada es que a la entrada del grupo lo hacías poniendo la fecha que cuando fallecerías, en un lapso no mayor a 35 años, y en cambio, en tu siguiente reencarnación lo harías bajo el cobijo de dicho demonio, y vivirías bajo la gracia de este ser de generación en generación. Eso no lo entendí, porque le dije que a lo que contó mi abuelo, los presentes antes de ver al supuesto cartero que se llevaba su vida, lo hacían con miedo y enojo, lejos de agradecer y esperar reencarnar. El profesor, riendo, me dijo una verdad que ha estado en el mundo desde que se tenía razón, y fue que cuando has escuchado en alguna historia escrita que el diablo juegue derecho y cumpla su palabra, dándome a entender que la gente que se reclutó en ese culto fueron engañados. En la casa nunca supimos si mi abuelo estaba en malos pasos en su juventud o si fue parte de este grupo ocultista, pero la verdad es que uno nunca sabe qué hace la gente cuando nadie la ve.